Las plantas optimizan la realización de sus funciones vitales mediante la división de trabajo a través de la especialización funcional de sus células y tejidos. Yo soy Wayomi Miranda y hoy vamos a hacer un rápido resumen de la planta y sus tejidos. Para el estudio de tejidos vegetales podemos visualizar desde diferentes perspectivas de manera microscópica los tejidos. Esto va a depender de los cortes que realicemos. Los más comunes son el longitudinal, que parte el tejido de manera vertical o en el eje Y, el transversal, que lo hace de manera horizontal en el X, el tangencial, que es similar al longitudinal en dirección de corte, pero este se enfoca en los tejidos más periféricos. Existen además otros tipos de cortes, como el oblicuo, que recorre de manera diagonal el tejido, y finalmente el corte que realicemos va a depender del objetivo de estudio. Los meristemas son estructuras que concentran el crecimiento y son responsables por la multiplicación celular. Todos los tejidos se derivan de los meristemas apicales, el procambium, protodermis y meristema fundamental, y de los meristemas laterales, el cambium y el felógeno, y están formados por células totipotentes. La totipotencia es la capacidad de una célula vegetal de multiplicarse, asumir cualquier función e incluso generar a toda una planta. El resultado de la actividad de los meristemas primarios se llama crecimiento primario. La protodermis produce la epidermis en el crecimiento primario. El procambium genera los tejidos vasculares de xilema, transporte de agua y nutrientes, y floema, transporte de sustancias elaboradas, como la sacarosa. El meristema fundamental produce los tejidos fundamentales, el parénquima, colénquima y esclerénquima. Los meristemas laterales o secundarios corresponden al cambium y felógeno. El cambium origina los tejidos vasculares secundarios del xilema y floema. El felógeno produce el corcho, felema o suber y a la felodermis. Los nudos son las áreas de las ramas donde se insertan las hojas. Aquí existen células meristemáticas concentradas en los tallos llamados meristemas intercalares y son responsables de la elongación del entrenudo. El crecimiento que resulta de la actividad meristemática lateral e intercalar forman el cuerpo secundario de la planta y se conocen en general como crecimiento secundario. El crecimiento secundario permite que los tallos y raíces leñosas aumenten en grosor y se forme la madera. Los tejidos meristemáticos originan tejidos permanentes y pueden ser simples o complejos. Los tejidos fundamentales corresponden al parénquima, al colénquima y al esclerénquima y son tejidos simples, mientras que los complejos pueden ser el floema, el xilema, la epidermis, la peridermis y estructuras secretoras que están compuestas por múltiples tipos de células. El parénquima es el tejido más abundante, simple y básico de la planta. Puede presentar múltiples funciones como arénquima, que le da flotabilidad a plantas acuáticas, clorénquima, que tiene funciones fotosintéticas, y el parénquima de almacenamiento, que puede almacenar sustancias de reserva como el almidón. El colénquima proporciona soporte con flexibilidad, protección de estructuras jóvenes y soporte rígido. Presenta una deposición desigual de pared primaria, por lo que se pueden dividir en tipos como el angular en las esquinas de la célula, laminar en las paredes tangenciales o lagunares, que crean pequeños espacios o lagunas entre células. Casi siempre se encuentran debajo de la epidermis o bien alrededor del tallo o formando anillos en los pecíolos de las hojas o en venas foliares. Es un tejido periférico. Tanto el tejido del parénquima y el colénquima constan de células vivas a la madurez, con pared primaria. Al contrario, el esclerénquima está formado por tejido muerto a la madurez. Este tejido está formado por células de paredes muy gruesas, secundarias y lignificadas, que proporcionan sostén rígido bajo condiciones de tensión.
Existen diversidad de morfologías y funciones dentro de este tipo de tejidos, como las células pétreas, que las podemos encontrar en semillas y brindan dureza, las fibras, que le pueden dar soporte estructural a la planta, y las astroesclereidas, que pueden tener funciones de protección y tienen paredes sumamente irregulares. Finalmente, tenemos a los tejidos complejos, que están conformados por múltiples tipos de célula. Por ejemplo, en una hoja podemos encontrar los estomas, que son responsables del intercambio gaseoso, tricomas, que tienen funciones glandulares, y tejido vascular. Conocer la estructura y función de los tejidos es de gran importancia para entender el desempeño de las plantas y así facilitar su aprovechamiento y conservación. Espero que este video haya sido de gran utilidad y hasta la próxima.